Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Meditación, ayahuasca, chamanismo, coaches de superación, hongos psicodélicos o rapé son solo algunas de las formas en las que muchas personas parecen estar buscando una nueva espiritualidad. ¿Qué tanto tiene que ver la crisis de la salud mental? ¿A qué se debe esta nueva ola de espiritualidad? Para este capítulo hablamos con Vicente Durán, filósofo y rector de la Universidad Javeriana de Cali, con el médico y escritor Santiago Rojas, con la psicóloga Ana María Salazar, con Reigen San Juan, monje de la comunidad Soto Zen de Colombia, y con el escritor Adolfo Sablé. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 113 de Mis Preguntas. Bienvenidos. No sé si lo sabían, pero el hecho de que exista la humanidad o la vida en general es casi un milagro. Y no lo piense desde el punto de vista religioso, sino desde la ciencia. Las condiciones exactas para que un ser a base de carbono existiera una vez, evolucionara y a su vez nuevos seres se produjeran y prosperaran de manera interconectada como un todo que funciona de manera integrada era prácticamente imposible. La vida es frágil y para que existamos se tuvieron que dar unas condiciones bastante específicas. Que exista una atmósfera, que exista el agua, que el sol esté a la distancia que está, no más lejos, no más cerca. Para que su luz llegue con la suficiente fuerza, para que las plantas hagan fotosíntesis y para que sus rayos ultravioleta no nos calcinen y que exista una gravedad débil que permita la existencia de la vida. El universo existe y las condiciones para la vida, por lo menos en la Tierra, son acogedoras y perfectas. Todo esto es maravilloso, especialmente si tenemos en cuenta que según los físicos y los astrónomos, muchísimo tiempo atrás, todo este sistema casi perfecto, toda esta existencia que hoy está interconectada, nació de la expansión de una única partícula infinitamente densa, que fue lo que dio inicio al tiempo, a todo lo que existe, lo que se conoce como el día sin ayer. La singularidad. Todo esto parece una coincidencia muy grande, tan grande que en algún punto alguien dijo que se debía a un diseño inteligente. Para muchas personas no es posible que todo funcione de manera tan interconectada y no haya sido diseñado con intención. En la cosmología, que es la parte de la astronomía que trata de las leyes generales del origen y de la evolución del universo, se le conoce como el enigma de la biofilia. Y el físico, teórico y astrofísico Stephen Hawking investigó este tema por mucho tiempo. Respuestas ha habido de todo tipo, filosóficas, biológicas y especialmente religiosas. Los misterios del universo se han abordado de muchas formas, pero lo importante es no dejar en blanco la explicación del mundo, de nuestra existencia y nuestro rol en el mundo. En el principio de la humanidad ya se vislumbraba ese impulso por querer entender más allá de lo que nos mostraban los sentidos. Hallazgos arqueológicos, como pinturas rupestres y entierros ceremoniales, sugieren que los humanos ya realizaron rituales hace más de 100.000 años para honrar fuerzas invisibles o expresar conexión con algo más grande. Las culturas antiguas creían que todo en la naturaleza, animales, ríos, árboles, tenían un espíritu o alma. ¿Qué nos ha impulsado a querer explorar el universo más allá del mundo físico? Le trasladé esta inquietud a la doctora Ana María Salazar, psicoterapeuta junguiana. Para responder a esta pregunta hay múltiples aspectos a tener en cuenta, pero creo que lo más importante es remitirnos a la naturaleza del humano. Según Carl Jung y desde el punto de vista de la psicología junguiana, todos los seres humanos tenemos una tendencia hacia la reflexión, hacia la búsqueda de sentido, hacia la introspección. La pregunta por lo espiritual hace parte del humano, independientemente de cuál sea la postura que se adopta al respecto. Incluso el ateísmo, en el que no se cree en un Dios o en una divinidad suprema, es una postura frente a esa misma reflexión. Entonces, desde la mirada de Jung existe una tendencia de toda la especie a encontrar lo más esencial de nosotros mismos, eso que trasciende las expectativas y las imposiciones familiares, sociales y culturales para llegar a nuestra propia esencia. Y a eso Jung lo llamó el camino de individuación, que solo es posible a través de la exploración del mundo interno y del contacto con lo espiritual.
Si nos ponemos a ver el contexto actual de un mundo en crisis, en donde nos vemos enfrentados a toda una serie de amenazas en términos de cambio climático, de incertidumbre económica, pandemias, polarizaciones políticas, fanatismos de todo tipo, es necesario mirar hacia adentro porque mirar hacia adentro se convierte en una necesidad adaptativa en este contexto. Entonces, desde mi punto de vista, la búsqueda de lo espiritual es una característica propia de lo humano y está creciendo desde la permanente insatisfacción de buscar respuestas, validación, realización en un mundo material que nunca será suficiente. Así que para cerrar, dejo esta reflexión con una muy conocida frase de Jung: quien mira hacia afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Por siglos, las religiones fueron un sinónimo casi único de la espiritualidad. El humano buscó una conexión con algo más grande que él mismo y se organizó alrededor de sistemas de creencias. Se dice que el hinduismo y el zoroastrismo fueron las primeras religiones en aparecer. Desde entonces comenzaron a aparecer otras, muchas parecidas, otras tantas influenciadas por las primeras y unas cuantas diferentes y extrañas. El judaísmo, el islam, el cristianismo, el budismo, los politeísmos de los egipcios, de los griegos, el de los muchos pueblos de América prehispánica, en fin. Dioses no hicieron falta y los hubo de todo tipo, con sus profetas y con sistemas y reglas establecidas en libros divinos. Eran sistemas complejos y cerrados y tenían el poder político y económico de sus pueblos. La Iglesia Católica llegó a tener un poder sin precedentes en el mundo, cogobernando con muchísimos reinados. Pero en los siglos XVII y XVIII, con la llegada de nuevas ideas sobre la razón, la libertad, la ciencia y el cuestionamiento de la autoridad que trajo la Ilustración, perdieron terreno. La idea de la razón, la ciencia y la filosofía como fuente de conocimiento máximo. La moralidad se comenzó a separar de la religión, la ciencia comenzó a explicar fenómenos naturales y la estocada final, la separación del Estado y la Iglesia. Pero a pesar de que perdieron poder, las religiones siguieron siendo prácticamente las únicas notarias de la espiritualidad por un par de siglos más. Sin embargo, con el fin del siglo XX comenzó una nueva era, literal y metafóricamente. 1967, el verano del amor. Drop out of school, because schools, education today, is the worst narcotic drug of all. Don't politic. Don't vote. These are old men's games. Impotent and senile old men that want to put you onto their old chess games of war and power. Drop out. Tune in with natural things. Take off your shoes. Al que acaba de escuchar es a Timothy Leary, doctor en psicología y uno de los pioneros del movimiento psicodélico, y ese era su mensaje que se hizo famoso en la época: Turn on, turn in and drop out. Conecta, sintoniza y abandona, con el que invita a la juventud a conectar con su mente y expandir la conciencia, a conectarse con su entorno y con la naturaleza y abandonar las estructuras sociales opresivas, como la educación formal o el trabajo rutinario, para buscar un camino más libre y significativo. El mundo no volvería a ser el mismo desde que nació el movimiento de la nueva era. Fue un movimiento que surgió promoviendo una nueva era basada en el amor, la luz y la sanación personal. Se creía que estas transformaciones permitirían alcanzar una nueva etapa espiritual para la humanidad. El antropólogo y escritor peruano Carlos Castaneda fue una figura clave en ese movimiento gracias a sus libros como Las enseñanzas de Don Juan, que narran los aprendizajes místicos con un chamán indígena yaqui. Su obra se convirtió rápidamente en un éxito y fomentó el interés por el conocimiento esotérico. Ese movimiento también tuvo sus raíces en tradiciones más antiguas de esoterismo occidental que buscan acceder a conocimientos místicos ocultos. Pero ya en la década de 1960 se dio inicio a una nueva espiritualidad sin dogmas rígidos, creyentes sin iglesia, líderes espirituales sin comunidad y espiritualidades sin sede y con creencias y prácticas eclécticas que tomaban prestado de varias religiones orientales como el budismo, el hinduismo, el chamanismo, entre otras. ¿Por qué la nueva era y este tipo de espiritualidad tomó popularidad nuevamente? Esto me contó el escritor Adolfo Sabré.
Bueno, yo creo que la popularidad de ese tipo de espiritualidades tiene un par de razones que yo veo claras. Una de esas es pues los tiempos en los que estamos, que son mucho más rápidos y bastante más solitarios y bastante más exigentes. Yo creo que hace que la gente se cuestione más y se sienta más necesitada pues como de hallar respuestas que antes se encontraba en los amigos o en la familia o en otro tipo de actividades. Pues ahora la vida va tan rápido que al mismo tiempo nos ha hecho mucho más aislados. Y la segunda razón yo creo que tiene que ver con el tema del capitalismo, y ese se ha formado claramente un mercado de consumo de terapias y de sesiones y de técnicas. Y eso ya es casi como que una industria establecida en la que hay una cantidad de opciones desde psicólogos hasta psiquiatras y que chamanes y que coach y que nutricionistas y holísticos pues es como ir a un supermercado en el que en vez de haber una sola gaseosa hay 18 marcas y ya, eso es. De unas décadas para acá, con el debilitamiento de religiones occidentales como el catolicismo y el judaísmo, y la nueva era en declive, la espiritualidad de millones de personas quedó huérfana, aunque varios movimientos del cristianismo lograron captar un buen fragmento de estas almas sin iglesia ni creencias. Sin embargo, la espiritualidad no disminuyó. Según el informe sobre tendencias de religiones a nivel global de 2023 de la encuestadora Ipsos, el 20% de los encuestados cree en un espíritu superior, pero no como se describe en las Sagradas Escrituras. Otro 21% no cree ni en Dios ni en ningún espíritu superior, mientras que el 19% no está seguro o no lo dice. La creencia en el cielo promedia el 52% y la creencia en espíritus sobrenaturales, ángeles, demonios, hadas, fantasmas, etc., promedia el 49%. Y aproximadamente 3 de cada 4 creyentes en Dios o en un poder superior dicen que les ayuda a superar las crisis, da sentido a su vida y los hace más felices que el promedio. Y el 7% del total se considera espiritual pero no religioso. Pero me da la impresión de que ese fragmento espiritual pero no religioso es muy grande, o por lo menos es lo que he podido ver a mi alrededor. No hay semana en la que no escuche a alguien hablar sobre meditación, yoga, microdosis de psicodélicos, retiros espirituales, asesorías con coaches espirituales o ceremonias de ayahuasca. Tal parece que estamos ante una nueva era en la que tenemos una profunda necesidad de creer en algo más que esta vida física ilimitada, por entender nuestro propósito en el mundo y buscar respuestas en algo más grande que nosotros mismos. Quizás se trate de un tema generacional. Tristemente, no hay datos que nos puedan mostrar el panorama en Colombia, pero en otros lugares del mundo muestran que una nueva espiritualidad sin religión está creciendo. Por ejemplo, según un estudio sobre complejidad espiritual en Australia, el 38% de los australianos de la generación Z se identifican como espirituales. La mitad de ellos cree en el karma, el 29% en la reencarnación y el 20% en la astrología. El 28% de los australianos de la generación Z practican meditación y el 22% practica el yoga. De acuerdo con el Instituto de Investigación Springtide, el 68% de los jóvenes que encuestaron en 2022 se identificaron como religiosos y el 77% afirmó ser espiritual. A esto el instituto le llamó la fe desagregada, la forma en que la generación Z aborda la práctica religiosa y espiritual y describe la forma en que construyen su fe combinando elementos como creencias, identidad, prácticas y comunidad provenientes de una variedad de fuentes religiosas y no religiosas, en lugar de recibir todas estas cosas de un único sistema. También encontraron que los jóvenes participan en creencias y prácticas en la medida que les conviene, sin compromiso formal. Esto también, por supuesto, y por otro lado, es el mejor campo abonado para tanta charlatanería alrededor del tema. A esto también se le conoce como espiritualidad laica. Uno de los grandes referentes de este tipo de acercamiento espiritual es Borja Vilaseca, autor del libro Las casualidades no existen. Es una especie de coach o guía espiritual, pero que en vez de tener la apariencia de líder de una secta con tintes esotéricos, más bien se parece al CEO de una startup de tecnología. Su mensaje parece el resultado de una mezcla de superación personal y budismo. Para Vilaseca, la nueva religión del mundo es creer en uno mismo.
y dijo en una entrevista que, abro comillas, lo que se está viendo hoy en día es que las religiones van a menos, mientras que el ateísmo, el cientificismo y la autoayuda van a más. Pero sobre todo, lo que se está viendo es que el vacío que está dejando la religión está siendo ocupado por el culto al ego. Cierro comillas. Para el filósofo Frédéric Lenoir, autor del libro Breve Tratado de Historia de las Religiones, somos menos religiosos en cuanto a compromiso con los rituales institucionalizados, pero cada vez tenemos más interés por la dimensión espiritual, por el sentido de la vida. Lenoir también dice que la espiritualidad es universal y muy poderosa porque responde a algo que todos como especie compartimos, el miedo a la muerte. ¿Por qué tienen tanta popularidad las prácticas espirituales de la nueva era? Esto me contó el padre Vicente Durán Casas, filósofo y rector de la Universidad Javeriana en Cali. Una de las características más preocupantes, a mi juicio, del mundo en el que vivimos hoy a comienzos del siglo XXI es que se ha perdido precisamente esa capacidad de asombro. Ya nada despierta el interés profundo, sorprendente, hondo por lo que ocurre. Max Weber, un sociólogo alemán a comienzos del siglo XX, hablaba del desencantamiento del mundo como producto de las revoluciones científicas recientes. Y ese desencantamiento significa que el mundo ya no tiene esos poderes escondidos, esos poderes de fondo que no comprendemos y que a los cuales queremos acercarnos. El recurso en las sociedades contemporáneas a la espiritualidad tiene que ver con eso. El ser humano no se cansa de buscarle sentido. Crea en un Dios o no crea en un Dios, el ser humano y las culturas humanas se sienten obligadas a tratar de ir más allá del mero entendimiento de los fenómenos y a tratar de darle sentido a la totalidad de lo que existe, a su propia existencia, a la belleza, al quehacer humano, a la política, a las exigencias de tipo moral, al respeto de los demás. Y de allá surgen propuestas espirituales muy diversas, algunas en las religiones tradicionales de la humanidad, otras nuevas que forman parte de esa búsqueda humana inagotable, eterna, en la búsqueda de sentido. No sé si lo ha notado, pero la meditación ya no es solamente una práctica milenaria destinada a monjes en un monasterio en lo profundo del Tíbet. En varias plataformas de video como Netflix o Max es posible encontrar películas y tutoriales para hacerlo. Y si entra a su tienda de aplicaciones favorita, podrá ver que la oferta de aplicaciones para meditar es variada y de distintos precios. Sí, una buena parte de la espiritualidad, así como lo han hecho varias religiones en algún momento, también se vio tentada por el mercado. El mercado de los retiros espirituales, de las asesorías y coaching, ceremonias de ayahuasca, terapia con psicodélicos, yoga, meditación, en fin, todo tiene un mercado gigantesco. El turismo espiritual es un buen ejemplo de esto. Las vacaciones basadas en la fe representan el 60% del turismo interno de la India, según un informe de la consultoría inmobiliaria CBRE South Asia, y estiman que la industria va a crecer a una tasa anual del 16,2% y es probable que alcance los $4.600 millones en 2033. Lo impresionante es que no se trata de peregrinaciones de hinduistas del mundo o del mismo país, sino de jóvenes de la generación Z que cambiaron las fiestas por la espiritualidad. De acuerdo con Giresh Vasudev Kulkarni, fundador de Temple Connect, una empresa que informa sobre templos hindúes a peregrinos de todo el mundo, el uso generalizado de las redes sociales, junto con la curiosidad entre los jóvenes, ha ayudado a generar un aumento del turismo espiritual en el país. Y según un análisis de Future Market Insights, el turismo religioso está creciendo rápidamente en la industria de viajes de Asia-Pacífico en general, porque esta región es considerada el centro religioso del mundo. Se estima que se realizan cerca de 600 millones de viajes espirituales y religiosos en todo el mundo y más de la mitad de estos viajes se realizan en la propia región de Asia-Pacífico, que cuenta con la mayor cantidad de peregrinos y viajeros que acuden a eventos religiosos. Y de acuerdo con esa misma empresa, hay dos tipos principales de turistas religiosos en esa región. Los turistas nacionales tienen una conexión espiritual con el destino basada en sus creencias y los turistas extranjeros quieren experimentar una tradición espiritual diferente.
Hace un rato les hablaba de las aplicaciones para meditar. Pues bien, esta tendencia por una nueva búsqueda espiritual ha sido muy beneficiosa para los dueños de estas compañías tecnológicas. Por un lado, se cree que unas 275 millones de personas en el mundo meditan. Según un informe de Insight Partners, se espera que el tamaño del mercado de aplicaciones de meditación de atención plena crezca de 533 millones que generó en 2022 a 2.600 millones de dólares en 2028. Para que se haga una idea, Calm, una de las aplicaciones más famosas, ofrece acceso completo al contenido por $69,99 al año con una suscripción premium después de una prueba gratuita de 7 días. Otra de las aplicaciones de meditación más famosa es Headspace y la suscripción cuesta lo mismo, $69,99 al año o $12,99 al mes, pero con una prueba gratuita extendida de 14 días. Y aunque la meditación es una práctica milenaria que consiste en fijar la concentración en la respiración practicada por el hinduismo y el budismo para conectarse con el aquí y el ahora, con algo más profundo, últimamente también se ha convertido en una herramienta para fines más mundanos. Lo usan desde deportistas para rendir mejor hasta corredores de bolsa para estar más concentrados en hacer mejor su trabajo. Busqué a Reigen San Juan, monje de la comunidad Soto Zen de Colombia, para preguntarle por qué prácticas como la meditación terminaron convertidas en herramientas para producir más. Las prácticas de meditación no necesariamente se han convertido en herramientas para producir más. Muchas comunidades religiosas y espirituales en el mundo practican de manera auténtica. Ahora bien, es evidente que la codicia de nuestra sociedad capitalista ha tratado de apropiarse de prácticas milenarias. Es así como meditaciones propuestas por el Buda hace más de 2000 años han sido destiladas de las enseñanzas, los ritos y la religiosidad para venderse como un producto más de la sociedad de consumo. Tal es el caso del mindfulness, que se ha convertido en un negocio que mueve millones de dólares prometiendo relajar, sanar traumas y mejorar la concentración. Se hace a través de entrenadores, libros, aplicaciones y hasta series de Netflix. Incluso algunas empresas contratan talleres de atención plena con el único fin de que sus trabajadores produzcan más. Todo esto no son más que patrañas y en últimas el Zen no sirve para nada. Si bien la meditación puede traer grandes beneficios para la salud física y mental y nuestra relación con los otros y el medio ambiente, es un contrasentido meditar con intenciones egoístas y en ese caso encontraremos la desilusión a la vuelta de la esquina. Meditamos para dejarnos atravesar por la realidad de la vida tal como es, para despertar al momento presente. Meditamos en comunidad y con el soporte de la tradición y el ritual. Meditamos para abrirnos a los demás y resistir a los estándares de éxito impuestos por una sociedad competitiva. No meditamos para hacer dinero o entrar en un proyecto de superación personal. Las prácticas auténticas de meditación son caminos en clara contravía con el frenesí de una sociedad obsesionada con la productividad. Pero hablemos del elefante en la sala, la crisis de salud mental que atraviesa el mundo. Con el paso de las décadas, el mundo se ha ido haciendo un lugar más difícil. La hiperconexión y la sobreinformación, la crisis climática, colapsos económicos, las guerras y las pandemias han ayudado a que la salud mental en el mundo empeore. Es más, hasta hace unas pocas décadas no éramos conscientes de que existían esos problemas. La Organización Mundial de la Salud estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión, aproximadamente 280 millones, un 18% más que hace una década. La prevalencia mundial de los trastornos de ansiedad en 2019 fue de 4,05%. Y el número total de personas afectadas aumentó sustancialmente entre 1990 y 2019. Pasó de 194,9 millones a 301,4 millones. Por supuesto, la pandemia del COVID-19 no hizo este panorama más sencillo. Según un informe científico publicado por la OMS, durante el primer año de la pandemia la prevalencia de la ansiedad y la depresión aumentó drásticamente en 25% en todo el mundo. La espiritualidad ha resultado ser una solución, o al menos un paliativo, para las nuevas angustias del mundo moderno. La religión lo había hecho antes y todavía lo hace. Iglesias y templos terminan por llenarse con personas en busca de una solución milagrosa a problemas mundanos. Las nuevas espiritualidades han logrado atraer a una buena parte de estas almas en busca de respuestas.
desde retiros espirituales o terapias de psicodélicos, han ayudado a muchas personas a superar desconsuelos del alma y de la mente. Pero quizás uno que ha demostrado ser efectivo para acallar o al menos calmar la angustia es la meditación. Ya se ha comprobado que los beneficios para la salud de esta práctica han afectado positivamente al sistema inmunológico y a la genética. La atención plena ha demostrado una respuesta antiinflamatoria mejorada y un envejecimiento saludable mediante una regulación adecuada de la telomerasa. Científicos también han encontrado beneficios fructíferos en la salud física y mental que son positivos. De hecho, meditar de manera regular puede ayudar al cerebro a gestionar mejor el estrés y la ansiedad que pueden desencadenar la depresión. De acuerdo con John W. Denninger, director de investigación del Instituto Benson Henry de Medicina Mente-Cuerpo del Hospital General de Massachusetts, abro comillas, la meditación entrena al cerebro para que mantenga la concentración y vuelva a ello cuando aparecen pensamientos, emociones y sensaciones físicas negativas, algo que sucede con frecuencia cuando uno se siente estresado y ansioso. Cierro comillas. Y viendo este panorama, yo mismo estoy tentado a practicar la meditación. ¿Hay una relación entre la crisis de salud mental y la nueva tendencia espiritual que hay en el mundo? Esto me respondió el médico y escritor Santiago Rojas. Sin duda, la mala comprensión de la espiritualidad a través de la búsqueda mediante sustancias o prácticas no bien documentadas y cambios abruptos en el estilo de vida puede afectar la salud mental. Y la afecta porque hay una búsqueda permanente de la comodidad, de obtener en apariencia poderes, éxito, poder tener sensaciones placenteras, alcanzar una cantidad de metas mundanas que no son en realidad búsquedas espirituales. La espiritualidad es la búsqueda del sentido de la existencia en cada cosa que hagamos, es darse cuenta que estamos vivos, retirando toda la separatividad. Y la mayoría de los grupos hoy buscan ser separatistas, exclusivos, con técnicas y prácticas que destruyen el bienestar orgánico, que afectan nuestra salud mental. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacerlo como lo ha hecho la humanidad durante mucho tiempo, tomándoselo con toda la calma del proceso, como una disciplina, conociéndose profundamente y utilizando ese beneficio no solo para sí mismo, sino para la comunidad. No somos seres individuales, somos seres que pertenecemos a una humanidad. Entonces, sin duda lo está afectando y el uso de sustancias ha llevado a desbordes de crisis psicóticas, manejos de ansiedad. Mi recomendación es que se haga siempre con un instructor, que siempre se haga dentro de un contexto terapéutico si uno va a hacer una búsqueda, pero sobre todo paso a paso, mejor las tortugas que las liebres. Gracias. No sé si el hecho de que el universo sea tan amigable para la vida se trata de un diseño inteligente o si se trata solo de una increíble casualidad y que la vida ha ido evolucionando. Pero me gusta pensar que hay algo más grande que todos nosotros, así se trate de un demiurgo con un plan inteligente o de una serie de fuerzas naturales que no podemos entender. Pero bienvenido todo lo que nos dé consuelo, ya sea meditando, leyendo las estrellas o buscando una conexión con la naturaleza. El mundo ya es demasiado difícil. Eso sí, hay que tener cuidado porque en la espiritualidad como en la religión también hay muchos falsos profetas. Este fue el capítulo 113 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.